El siguiente es un programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público. Radio Pichincha presenta Sabático, una superproducción artística y de análisis, este sábado desde el Ático. 90 minutos de diversión. Análisis, historia, canciones, anécdotas, humor, tradición y arte. Música en vivo. Invitados, entrevistas, medios digitales aliados en Ecuador y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Saludarles, señoras y señores, en este día sábado 23 de septiembre. Se va acabando ya el mes, señoras y señores, y vienen fechas cruciales, ¿no? Todo octubre va a ser un mes de definiciones, hasta el 15, que son estas elecciones anticipadas. Y hago referencia a eso porque, desde luego, pretendemos nosotros llamar a que la ciudadanía piense, pero detenidamente, profundamente, respecto de su altísima responsabilidad en el momento que acuda a las urnas este próximo 15 de octubre. Les damos la más cordial bienvenida a este sabático. Muchas gracias a los compañeros de la pizarra, que son quienes nos antecedieron en la programación de Radio Pichincha, y un saludo y un abrazo fortísimo a nuestros compatriotas migrantes de todas partes del mundo. Edison, te saludo cordialmente. Hola, Washington, ¿Cómo estás? Qué gusto. Ya tenemos a todos nuestros invitados aquí. Ajá. Ya van a ver ustedes qué sábado nos vamos a pasar. Ahora sí hay un vino ya, ahora sí hay una para que no reclamen, para que no reclamen. Para que no te enseñes a la mal. salud de ustedes, especialmente a las amigas y amigos migrantes, ¿no? Así es. A ver, déjame presentar esto porque este sábado es muy especial. 23 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe trágico, el golpe de Estado del fascismo de Pinochet, fallecía el premio Nobel, el segundo premio Nobel de Literatura. Ajá. De Chile, Pablo Neruda. Nertalí Reyes, como en realidad se llamaba. Se murió de pena. Evidentemente el hombre vio todo lo que se le venía encima a su país. Y tengo también, lamentablemente, que comentar que ha fallecido doña Eugenia Viteri, esposa de ese querido maestro y enorme escritor nacional, don Pedro Jorge Vera. Pedro Jorge lamentablemente falleció en 1999, en la misma semana en la que falleció Osvaldo Guayasamín, justo antes de que los banqueros nos roben a toditos, en esas épocas de crisis. Así fue. Doña Eugenia le sobrevivió, madre de Silvia Vera Viteri, nuestra querida amiga y compañera, Colega y además periodista. suegra también de Miguelito Mora de Pueblo Nuevo, que estuvo aquí en este programa. Así es que un abrazo enorme a todos ustedes. Les acompañamos en su dolor la partida de doña Eugenia Viteri. Quiero hacer un saludo a una persona especial. Me topé en el supermercado esta semana comprando justo el vino. Me topé con una oyente nuestra, una televidente nuestra, que nos mandó saludos. Yo le agradezco porque es emotivo el hecho de que te reconozcan en la calle y te digan: desde luego, me sí. encanta Sabático. Y por eso estamos aquí. Y bueno, comencemos. A ver, pregunta de examen que les contesto al final del programa. ¿Quién fue el primer Contralor del Estado? Cuando se creó la Contraloría, para que puedan ustedes entender que este país, les doy una pista, hasta 1929 no tenía control del dinero público, hasta que no vino una misión de Estados Unidos que se llamaba la misión Kemmerer y creó todo el aparato estatal para poder controlar. Hasta entonces este país era gobernado y mandado a la patada por los banqueros, tema del que vamos a tratar muy bien. el día de hoy. Y les Y ahí dejo me tomaste- adelantando una nota me con tomaste la lección. Alberto Dajic, que sin ser banquero fue uno de los más perversos políticos, que aprobó leyes que a la final terminaron beneficiando a los banqueros que nos robaron. Tristemente célebre Alberto Dajic. Ese es el tema justamente, amigos y amigas, para el día de hoy. ¿Qué herencia nos deja el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué país? Que yo creía que no había el peor presidente de la historia, porque con Moreno nosotros dijimos, bueno, ya no se puede más. Ya. Pero apareció Lasso, vea,
A mí me dijo un Es el político una peor vez, presidente de la cuando historia. Cuando le entrevisté, creo que fue don Jorge Zavala Vaquerizo, le preguntaba y le decía, doctor, ¿el país ha tocado fondo cuando llegamos a la violencia de Febres Cordero? Me dijo el doctor Jorge Zavala, Edison, el Ecuador no tiene fondo. Vamos a seguir. Nos vamos. Bueno, Marcelo Varela nos va a acompañar el día de hoy. Él es economista, ha sido catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y por cierto, te damos la más cordial bienvenida, Marcelo. ¿Cómo vas? Mucho gusto, Washington. Un gusto compartir y más que nada disfrutar de este aniversario de Don Neptalí Reyes, ¿no es cierto? El famoso Pablo Neruda, que no solamente amaba la poesía, amaba la verdadera libertad, amaba que las personas no sufran, y eso obviamente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Oye, debe ser duro ser economista en medio de semejante desastre económico que deja el señor Lazo, ¿no? Sí, lastimosamente se está dando estas circunstancias en momentos en donde hemos tenido los mayores ingresos petroleros, los mayores ingresos por recaudaciones y los mayores ingresos por endeudamiento. Es decir, con los mayores ingresos que ha tenido el país, lastimosamente no se ha aprovechado y la situación pues es calamitosa. Bueno, está Tarea con nosotros, difícil. sí, está con nosotros. Tarea difícil para un economista, porque solo quería ponerles antecedentes. Pues si quieren ustedes le pueden preguntar cómo arreglar nuestra economía. Jodida. Bien difícil. La personal para ahorrar plata, porque con lo que se nos viene, con el país que nos deja, se nos viene todo. Bueno, está con nosotros Canta América. Está Marcelo Carpio Zacoto, Juan Espinosa Terán, Daniel Herrera Arauz, Francisco Jaramillo Morales, quien es el director de grupo, y Patricio Velázquez Mora, a quien le damos la más cordial bienvenida. Les damos a ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos contar con su presencia y con su talento artístico. ¿Cómo vamos, mi querido Daniel? Muchísimas gracias, Washington, Edison, nuestro amigo participante ahora. Qué gusto estar nuevamente aquí en Radio Pichincha. Nos sentimos como en casa y agradeciendo la invitación. ¿Y cómo piensas que te dejó Lazo o nos va a dejar Lazo el gobierno? El país. Alguien decía que Guillermo Lazo estaba apoyando a Noboa. Ajá. Porque él no quiere ser el peor presidente del Ecuador. O sea, ustedes están buscando el que... Exactamente, o sea, que venga otro peor. O sea, don Jorge tenía razón, este país no tiene fondo. Eso es tremendo. Efectivamente, no quiere ser el peor. No quiere ser, la competencia es quién es el más malo. ¿Quién es el más Vos, malo? vos, no, ven, gana, vos. No, y no necesitan esforzarse, ¿verdad? No. Bueno, desde luego con Canta América vamos a compartir música, pero excepcional, música latinoamericana, música nacional, y vamos a tener un fluido diálogo aquí entre todos quienes hacemos este programa en sabático. ¿Y qué te parece, Edison? Si para iniciar le pedimos a Canta Y ya América, es costumbre de este programa, ¿no? después de la pausita, ¿no? Después de la pausita le pedimos a Canta América que nos dediquen un lindo Esto tema es para de que- música nacional. Esto es para que ustedes también se lleven su copita de vino y vengan a escucharle a Canta América. Vamos. Canciones con historia. Longuita eran. Bueno, estamos aquí preparando, me cogieron en curva, ¿no? Pero el tema que nos van a ofrecer nuestros queridos amigos de Canta América es Longuita. Aires de mi- Así es, o Aires de mi Aires tierra. de mi tierra. Aires de mi tierra. Aires de mi tierra. Yo digo aires de mi Sí, tierra para que dedicado nuestros para amigos los migrantes migrantes. pues estén allí y nos acompañen y se alegren un poquito de escuchar nuestra música latinoamericana. Te cuento, Edison, que la gente nos ha escrito muchísimo diciendo que se sienten pero sí. felices de oír música ecuatoriana. Y eso que la invitada de la semana pasada estaba brava como profesora. Es que vos le dices manaba. Sí, o sea, ¿cómo un alumno le va a responder eso a la profesora? Claro, a ella no le gusta que escuché le yo. digan ¿No se manaba. acuerda que le mande arriba? Bueno, vamos Manavita. entonces. Manavita. Manavita, por favor. Entonces, Sí, pues. el grupo Canta América y el tema Aires de mi tierra, aquí en Sabático. Vamos.
Muy bien. ¡Qué maravilla! Aires de mi tierra acá con Cantamérica. Vamos a una pausita, amigas y amigos, y luego ya volvemos para comentar de la música y para hablar del tema de hoy. ¿Qué herencia nos deja el gobierno de Lasso? Volvemos. Bien, vamos al segmento así o más claro, y me encanta a mí la presentación de este segmento porque hablamos de la verdad, de las verdades, de nuestras verdades, y hay muchas verdades que se las dicen, pero que parecen mentiras, mi querido Marcelo. Por ejemplo, en el manejo económico, el gobierno siempre señala que estamos con un país boyante, con un país donde que se ha invertido en el área social como nunca antes en la historia. ¿Es así, Marcelo? ¿O es que nosotros estamos locos? No es así. No es así, lastimosamente. ¿Qué es lo que pasa? Esa visión empresarial maneja las cosas desde la cuestión del ahorro, es decir, en el sector privado es correcto el ahorro. Mientras las empresas ahorran, gastan menos, les va a ir mejor. Pero en el sector público no funciona así. Entonces han aplicado esa mentalidad empresarial en el Estado y ahí las consecuencias, empiezan a ahorrar, no gastan en lo que deben gastar, pero sí direccionan el gasto a, por ejemplo, al pago de deuda, el gasto a cubrir la salida de divisas, todos los ingresos deuda la direccionan hacia esos menesteres que benefician a grupos empresariales, y eso es lo que obviamente están llevando a cabo, y esto va agudizando las cosas y lastimosamente la situación se va empeorando, porque al aplicar en el sector público ahorro, ¿qué implica? No se destina el gasto necesario, hablemos de la inseguridad, el gasto necesario a la seguridad, no se ha destinado a la inversión pública, incluso para sostener la obra pública, no se ha direccionado el gasto suficiente para que los servicios sean de calidad, y ahí las consecuencias en las que nos encontramos, lastimosamente esa mente empresarial, y eso es lo que han hecho creer a la gente, esa mente empresarial, ¿no es cierto?, del ahorro, nos hacían creer que un empresario nos va a sacar de esta situación, y vienen con el mismo cuento. Ahora nos dicen que el otro empresario que pretenden que sea presidente también nos va a solucionar y salvar los problemas. No, la mente empresarial siempre va a funcionar desde esa lógica. Un empresario llega al gobierno ¿con qué objetivo? Con el objetivo de hacer negocios. ¿Por qué? Porque una mente empresarial siempre trata de maximizar ganancias, beneficios a través de sus empresas o de sus sectores afines, a diferencia de una persona que maneja la administración pública, la gestión pública, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de maximizar el bienestar de la gente. Bueno, Anderson Boscan conversaba con el ministro de Inclusión Económica, el señor Bernal, y le acusó al ministro de frente de que es parte de un gobierno de pillastres. Lo dijo, le dijo que era un gobierno de pillos. Bueno, claro, el ministro de Inclusión no atinó qué hacer y se fue de la entrevista. Pero hago esta referencia, Marcelo, porque estamos viviendo en un país gobernado por pillastres. ¿Crees tú? Porque han estado envueltos en escándalos de corrupción, envueltos en temas de narcotráfico, con mafia albanesa, asesinatos, Cherres asesinado, Villavicencio asesinado, periodistas perseguidos, exilados. ¿Estamos viviendo en un gobierno de esa calaña, de esas características? Yo diría desde hace 6 años estamos en esas condiciones, pero han sido los medios, los grandes medios, digamos, esa dirección mediática que ha hecho creer a la gente todo lo contrario. Nos hicieron creer que nos dejaban un país sumamente endeudado, un país en ruinas, y que obviamente los pobrecitos que llegaron, ¿no es cierto?, el gobierno de Moreno y Lasso no tenían otra salida, entonces tenían que endeudarse más para pagar la deuda. En primer lugar, eso violenta el artículo 290 numeral 3 de la Constitución, que dice que endeudamiento tiene que ir solo sí a inversión en infraestructura, es decir, si vamos por ese punto, han violentado y no se ha hecho nada desde las autoridades de control. Y luego nos han hecho creer, ¿no es cierto?, que obviamente la situación es tan mala y que ellos enfrentan la corruptela, cuando la corruptela es clara verla, es decir, han tenido muchos ingresos, no han hecho ninguna obra pública. ¿Dónde se ha ido la plata?
¿Dónde está la plata? La Esa es la plata pregunta. se va, Ajá. ¿no es cierto?, vía salida de divisas. La plata se va vía todos los actos de corrupción. Ahí está en el gobierno de Moreno todos los actos de corrupción, en el gobierno de Lazo todos los actos de corrupción. ¿Cuál ha sido el problema, digamos aquí? Que desde la Fiscalía no han direccionado adecuadamente, como en otros casos donde ni siquiera ha habido la evidencia, se ha llevado a cabo esto. Entonces vemos, hay mucha plata, ninguna obra, y entonces lo que dice Boscan obviamente es algo lógico. Mientras se Marcelo, pasea pero por... para poner un antecedente Ajá. de lo que estábamos hablando, nunca le ha ido bien al país cuando han gobernado los banqueros, han apoyado los banqueros a un gobierno o han puesto a un banquero no le ha ido nunca bien al país. Pero algo que me sorprendió mucho en el juicio político en 1996 al vicepresidente, entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic, es que al final del juicio político en el que no tuvimos los votos, y digo tuvimos porque yo fui asesor del general Fran Vargas Pasos, que era diputado en aquel entonces, en ese juicio político, teníamos todas las pruebas pero no tuvimos los votos, y uno de los votos que nos faltó fue el del papá de Lenín Moreno. Desde entonces ya sabíamos los traidores que podrían ser estos Moreno. Pero ¿qué nos sorprendió? Al final del juicio, el señor Alberto Dajic dice: voy a revelar algo que me tengo en la conciencia por mis hijos y por mi familia que están aquí. Cuando fui ministro de Finanzas de Febres Cordero en 1988 para cerrar el gobierno y entregarle el poder a Rodrigo Borja, que había sido electo en las urnas, Febres Cordero me ordenó que deje la economía en cero. Es decir, que vacíe todas las arcas fiscales, que no pague nada y que deje la economía en cero. O sea, quitarle todo el dinero del Estado. Así de perverso. Lo dijo Dajic contra Febres Cordero cuando fue su ministro de Finanzas. Es decir, así de perverso es lo que estás contando tú. Y no es la primera vez. Por supuesto, ellos siempre actúan aplicando ese tipo de políticas, ¿no? Tipo de políticas que terminan afectando la situación del país. ¿En qué situación nos va a dejar? Por ejemplo, hablemos del déficit fiscal. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ajá. El déficit fiscal va a bordear los 10.500 millones de dólares. Estamos hablando en este año. A más del endeudamiento que está llegando casi a los 80.000 millones de dólares. Sí, en esa situación nos dejan. Y lanzan una consulta, ¿para qué? Para que los ingresos petroleros no se los obtenga. Es decir, así es la perversidad de esta gente neoliberal, actúa desde esas políticas. Entonces, nos dejan con un fuerte déficit, nos dejan con la economía en una mala situación, y adicionalmente llevan a cabo reformas como la llevada a cabo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en noviembre de 2022. ¿Qué es lo que hace? Hacen una mala ejecución y en la ley dice que si se ejecuta, por decir, $60, el próximo año no se puede gastar más de $60. Entonces empiezan este año a ejecutar mucho menos de lo que venían ejecutando. Entonces ejecutan el 60%, es decir, van a ejecutar aproximadamente 22.000 millones de dólares. ¿En qué situación queda el siguiente gobierno? El siguiente gobierno no puede ejecutar mucho más allá de eso, y esa es la perversidad con la que ellos obviamente actúan, pero sí benefician, es decir, siguen gastando. Si vemos los pagos de deuda, la amortización, los intereses de deuda, sí son sumamente altos, y la situación que le dejan al siguiente gobierno es en una situación para que él no pueda trabajar, no pueda hacer bien las cosas, y obviamente decir, ¿no es cierto?, que ellos hicieron bien las cosas, cuando la evidencia nos muestra Dice todo todo lo contrario. así nos dejan un país hecho pedazos. ¿De dónde va a salir? ¿Y a ustedes cómo les parece que nos deja Lazo el país, mis queridos Cantamérica? A ver, ¿quién se atreve a dar un criterio? Yo quisiera hacer Claro una que sí. pregunta al economista. Claro. ¿Qué pasa con la condonación de intereses y deuda al sector privado? Condonación de intereses de deuda. Bueno, que se sepa, no está en marcha eso, o se ha hecho eso. Lo que se ha hecho es no cobrarles los impuestos. Se ha dado subsidios a la clase empresarial para que no paguen Sí, impuestos de IES. algunas reformas, por ejemplo, la devolución al sector exportador del IVA y el ICE, eso aproximadamente ha bordeado 1.700 millones de dólares, es decir, se dejó de cobrar 1.700 millones de dólares al sector empresarial. Están en pretensiones de dejar haciendo una remisión tributaria, esperemos que no suceda eso, remisión tributaria que ahora abordaría los
4.800 millones de dólares, de los cuales 100 de los grupos económicos son parte de ellos, es decir, ellos vienen trabajando en beneficios para sus empresas, y eso es lo que obviamente esperaríamos que termine haciendo este gobierno, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que escuchamos un poquito más de música, ¿te parece, Marcelo? yo creo que- ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Sí. Protesta, ya Yo que creo- estamos en un ambiente. Yo creo que ¿no es para cierto? pasar el mal rato de lo que hemos estado hablando, nos tomamos un traguito del Un vino minito. que trajimos A y ver. les escuchamos a Cantamérica. Qué bonito nombre del conjunto, oye. ¿Y a Desde quién que se le vine al ocurrió programa Cantamérica? estaba que cante América, suena América, canta América, con vientos, con percusión. Qué bonito nombre. Cantamérica es precisamente la conjunción de esas dos palabras, cantar la música latinoamericana. De eso lo venimos haciendo ya 40 años. Hemos trabajado en diferentes escenarios, hemos estado en muchos lugares, siempre con el sentimiento latinoamericano. Estuvieron en un homenaje a Víctor Jara. ¿no? Esta semana. Fue el día martes, ¿no? El martes fue, y fue un acto muy emotivo. Oye, que has hecho llorar a la gente, me contaron. ¿En serio eso? ¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? Va a haber uno peor que Lazo, les dijiste. O ya viene uno peor que el Lazo. A ver, A ver, pues. Washington, si le pasas a Marcelo. Pero claro. Una, A ver, Marcelito. Muchas gracias. A ver si nos... y a la salud de los que nos acompañan. ¿Qué tema nos van a ofrecer, Daniel? Vamos ahora a entregarles un tema de Víctor Jara, Qué lindo. que precisamente nosotros lo estrenamos, no lo estrenamos, sino más bien lo pusimos dentro de la programación del acto del día martes. Es la canción titulada El Aparecido. El Aparecido, de Víctor Jara, excelente. Homenaje a ese gran cantautor chileno asesinado en la dictadura de Pinochet. Vamos, Cantamérica, en sabático.
sabático con Canta América y realmente uno se emociona. En la universidad, Marcelo, acuérdate. Tú estudiaste en la Central, me imagino. ¿Y te gustaba esa canción? A ver, el micrófono, por favor. A mí me ha gustado desde pequeño realmente Víctor Jara, sí. O sea, uno creo que nace ya para una causa común que es el bienestar de la gente. Entonces yo me ha agradado siempre bastante Víctor Jara, ¿sí? ¿Y tú cantabas esta canción, te acuerdas? Sí, estaba ahorita cantándole la A canción. ver, hazle el corito, a ver, si te animas. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Vea. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque ya no me da la voz, pero bueno, no me podía quedar callado, ¿no? Yo en mi programa siempre digo que... No han tomado todavía. Claro, yo siempre digo que si no lo digo reviento, y esta vez era que si no cantaba un poquito, reventaba, así es que, bueno, lo logré. Dinos. El micrófono. Sí, quería pues decirles esto. El día martes estuvo mi esposa en el recital y ella se acordó que la manera como nos fuimos enamorando fue cuando le regalé la música de Víctor Jara. Qué lindo. ¿En qué le regalaste? ¿En cassette? En esa época había solo que hacer, no. Pero lógico. Y le regalaste me imagino que le regalaste disco esa era muy grabadora. caro, ¿no? ¿Te acuerdas cómo íbamos a la playa Con semejante aromatoste. y 2 cassettes porque eran de doble cassette? Claro. No, con esos hacíamos noticias nosotros con el Washington en el Congreso. Claro, ¿Te claro que acuerdas? sí. De una a otra grabábamos las entrevistas en esas grabadoras gigantescas. Y a propósito de Víctor Jara, yo les cuento que puse de nombre a mi hija Amanda, por ese lindísimo tema de Víctor Jara, ¿no? Te recuerdo, Amanda, que yo estoy seguro que luego nos van a ofrecer, sí. Pero bueno, sigamos un poco el diálogo con Marcelo, ¿te parece? Yo quería poner un antecedente ya Edison. en la parte histórica, porque el peor periodo en el que los banqueros llegan a gobernar es después del asesinato del general Alfaro. En la Revolución Liberal, los banqueros han logrado captar dinero, han logrado obtener dinero. Hay bancos que acuñan e imprimen sus propios billetes en Quito y en Guayaquil. El ferrocarril del general Alfaro, que lo inicia García Moreno, evidentemente, y lo termina Alfaro, porque en eso también hay que tener valor y pelotas para decirlo de algún modo, porque las obras se pueden dejar, lo que tú decías, las obras se pueden dejar ahí, como están las obras abandonadas, las carreteras, ahí sí, de carreteras no se entonces dejen abandonadas, ahí está, viene el fenómeno del niño. Alfaro termina el ferrocarril y eso une al Ecuador, pero también hay un acuerdo entre banqueros. Entonces dicen, unifiquemos las monedas, hagamos uno solo en el proceso, ya había el sucre, pero los banqueros al asesinato de Alfaro comienzan a tomarse el poder. Y el primero que llega sin ser banquero, sino terrateniente, es Leonidas Plaza Gutiérrez. Con los banqueros, lo que estábamos conversando con Daniel, con los amigos de Cantamérica y Marcelo, con los banqueros nos ha ido tan mal que ha llegado sangre, sudor, lágrimas y fraude. Porque en este periodo, de 1912 a 1925, gobiernan 3 banqueros o abogados de bancos, ponen los bancos, pero ya les voy a revelar más tarde cuántos votos obtuvo uno de esos candidatos, que duplicó la votación inclusive 20 años después, cuando todavía ni siquiera nacían tantos ecuatorianos para votar, él ya tenía más de 100,000 votos. Ajá. Marcelo, a ese nivel era el gobierno de los banqueros. Marcelo, el presidente Lasso dijo cuando rindió cuentas que cualquiera hace escuelas, cualquiera hace carreteras. Claro. Porque yo lo que me dedico es a salvar al país, más o menos. Oye, pero si la política económica de Lasso ha sido errática, ¿cómo deja al país destruido prácticamente? ¿Cómo entenderle a este señor? Miren, esto se repite justo lo que se mencionaba de la parte histórica, la famosa época de la plutocracia. Solamente se salvó esa época de destrucción del país con la famosa Revolución Juliana, ¿no? Obviamente, la famosa Revolución Juliana, que lo que implementa, primero cambia el modelo económico y lleva a cabo un fuerte rol del Estado. Más o menos lo que pasamos el 2006. El 2006 en el Ecuador estaba destruido y vino obviamente esa visión del rol del Estado. Dejamos la plutocracia atrás y lastimosamente el 2017 con la traición de Moreno
Moreno volvimos. Entonces, estamos en esta situación y esto es lo que los ecuatorianos tienen que pensar. ¿Quieren seguir en esa época de la plutocracia con Daniel Noboa o quieren cambiar y direccionarnos nuevamente a esa gestión pública, es decir, lo que se hizo con la Revolución Juliana? Claro, en aquel entonces dirigida por jóvenes militares, pero muy nacionalistas y con una visión humana, y ahora obviamente puede estar al frente alguien que maneja muy bien la gestión pública, como es Luisa, ¿no es cierto? Luisa además estudió en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde yo soy decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, estudió la maestría de alta gerencia y entonces tiene todas las dotes de gestión pública y obviamente esa visión podrá llevar a solucionar los problemas, no hay de otra, porque de lo contrario, si seguimos en esta visión plutocrática, en ese aplicativo de modelos neoliberales donde el ajuste fiscal es prioritario, pero el pago de deuda, los incentivos o subsidios fiscales hacia las empresas continúan, los ecuatorianos somos los más afectados y de ahí la importancia, ¿no es cierto? Y el eslogan de que por el bien de todos, votemos bien. ¿Y el ministro de Finanzas qué rol crees tú que haya cumplido? Porque él también dice que deja una economía bollante, una economía que está ya en pleno desarrollo, dice él. ¿Es cierto esto? Claro, los ecuatorianos somos ciegos, sordos y mudos. Para ellos, ¿qué es poner la casa en orden? Que ellos sigan bien, así funciona la plutocracia, que ellos estén bien, los grupos económicos estén bien, la banca rompa récord en ganancias, los grupos económicos obtengan la mayor participación de mercado, generándose grandes grupos oligopólicos, monopólicos, donde ellos obtienen las ganancias, mientras el resto del país está mal. Para ellos es poner la casa en orden, y ponen la casa en orden ¿cómo? Restando los recursos para la ciudadanía a partir del ajuste fiscal, no inversión pública, peor aún inversión social, y direccionando esos recursos ¿a dónde? Hacia los beneficiarios que son los tenedores de deuda y obviamente los grupos económicos y financieros que se benefician con todo ese gasto fiscal, es decir, con todos esos incentivos tributarios a partir de reformas cualitativas que, ojo, esto surge a partir del 2018 con los acuerdos con el FMI. Hay que implementar políticas cualitativas, es decir, reformas que lleven a que estos grupos se beneficien, y después las reformas cuantitativas a partir del famoso ajuste decidio o la reducción de la inversión pública más que el gasto público, porque al pagar más deuda el gasto público es mayor, pero restan eso a través de poca inversión pública. El peor gobierno de la historia. Me hiciste acordar de una frase que tenía Tachito Somoza de Baile, el padre, el dictador de Nicaragua, el que asesinó al general Sandino. Él decía cuando llegó al poder: mi gobierno se fundamenta en un plan de 3 P's: plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Me hiciste el peor gobierno. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso te digo que en la historia no creo que hayas encontrado peor presidente que el que tenemos ahora. No, todavía no. Todavía no. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver qué pasa, qué nos depara el futuro electoral en nuestro país, Marcelo, y ya vamos a seguir conversando sobre estos temas porque es hora de hacer una pequeña pausa acá en Sabático. Mis queridos amigas y amigos, gracias por acompañarnos. La verdad, tu verdad, nuestras verdades, así o más claro. Fue un segmento de Sabático con Washington Yepes. Te invitamos a que vivas con intensidad el mundo de los deportes. Te invitamos a que opines, rías, te enfades, te emociones. A que despiertes tus más fuertes pasiones. Un espacio diferente con información actualizada sobre el universo deportivo. Con debates y análisis desde todos los puntos de vista. Te esperamos de lunes a viernes desde las 13 horas. Porque en deportes también somos el otro relato. Sintonízanos.
Somos Coñeque. Somos Radio Pichincha. Radio Pichincha, siempre cerca de ti. Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día. A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com. www.radiopichincha.com. Noticias al minuto. Streaming de audio y video. Información de Pichincha, Ecuador y el mundo. No lo olvides. www.radiopichincha.com. Somos el otro relato. Canciones con historia. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en Sabático. Estamos pasando muy bien, con mucha reflexión sobre el tema económico, como hemos dicho y lo seguimos repitiendo, el peor gobierno de la historia, el peor país, esa es la herencia que nos va dejando Guillermo Lasso y le tenemos que aguantar hasta diciembre, oye. Todavía. Ahí sí va a tocar quemarle como le dijo Nebot, ¿te acuerdas a Lasso? Año viejo mal armado. Va a tocar quemarle. Año viejo en septiembre, oiga, podemos quemar por el día de las brujas. No había cómo quemarle vivo. Bueno, vamos con musiquita, ¿te parece? Sí, claro, para ir cerrando el tema, porque solo cerramos el tema con Marcelo de ahora. De ahora. Vamos a continuar. Pero continuamos. Sí. Y yo les pedí que me dediquen, si me permiten, y le dediquen a mi hija. ¿Te recuerda, Amanda? Ya se tomaron un sorbito y Eso. ahora sí, ya van a ver cómo les sale esto. Vamos, Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara con Cantamérica. Te recuerdo la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena
sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Qué tema? Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Aquí estuvo Víctor Jara. Aquí estuvo Víctor Jara, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, Marcelo? Qué maravilla. Sí, muy linda, ¿no? Qué maravilla. Qué canción, ¿no? Sí, es lindo. Yo había leído alguna vez, no sé si es certero, que esta canción le dedica Víctor Jara a su padre, ¿no? En vista de que obviamente el sufrimiento de su madre y la madre de Víctor es quien se llama Amanda, ¿no? Entonces yo tenía esa historia. Yo era, como les digo, creo que uno nace ya con esa convicción. Sí. Entonces yo era muy seguidor de Víctor y por supuesto un homenaje que él hace a su padre luchador y a su madre, ¿no? ¿Y puedes tú darnos criterios así muy rápidos, si yo te doy nombres de algunos presidentes en la historia? ¿Qué significan para ti? Sí. ¿Qué te pareció, por ejemplo, Velasco Ibarra? Una persona tranquila, traicionada y que obviamente murió pobre, ¿no? ¿Y Febres Cordero? Graduado una en persona la Sorbona. con mucha maldad, una persona con mucho ganas de obtener dinero y obviamente que le gustaba mucho el poder, ¿no? ¿Y Abdalá Bucarán? Bueno, un oportunista, el loco que ama. Claro, un oportunista, sin sangre en la cara y que decía las cosas y festejaba, recuerden, ¿no? El primer millón del hijo, es decir, una persona sin escrúpulos, ¿no? ¿Y el señor, tu coronel Gutiérrez? Bueno, una persona también, digamos, traidora al país, ¿no? Porque él fue el que tumbó a Maguad, dijo que nos iba a entregar un mejor país y después terminó arrodillándose al Fondo Monetario Internacional y a todo el poder económico y financiero que le costó, claro, que le costó realmente el puesto, ¿no? Claro, yo recuerdo muy bien. ¿Y qué dices de Moreno? Bueno, calificado como el peor presidente de la historia. Sí, pero adicionalmente el mayor traidor que ha tenido el Ecuador. Sí, bueno, ¿no? Es la máxima expresión de la traición, ¿no? Este señor. Por supuesto. Pero de la mediocridad también. Por supuesto. Yo les he contado aquí, yo tuve la posibilidad, la mala fortuna de trabajar 2 años con él como compañero. Bien hechito, como decimos cuando nosotros. Todavía caminaba. Era asesor de Gustavo Larrea en el Congreso y yo del general Fran Vargas. Y los mismos chistes bobos que contaba de presidente contaba, si no cambió nunca. Yo decía, ¿este país qué hizo? O sea, piensen ustedes en el, ¿qué en el hicimos más para vago, merecernos en el eso? más vago de sus compañeros en el colegio. Ese es el presidente. Y se encargó de destruir la cuántica también. Porque le desprestigió la cuántica, la mecánica cuántica. Fue un error que cometimos un grupo de amigos que le invitamos porque allí estaban varios físicos, entre ellos el Santiago Gangotena, el Carlos Montúfar de la Universidad de San Francisco, pero era un grupo de estudios que pretendía utilizar el método científico para aplicarle a las ciencias sociales, para ir obteniendo resultados más concretos. Ese era el objetivo de ese grupo. Y ahí se apareció este tipo. Y después, ¿qué leyó? 3 cosas habrá leído. Él y después nos daba clases de cuántica. Oye, no te pregunto de Lazo, porque ya le hemos durante todo el programa ya hemos dicho que es el peor gobierno de la historia, ¿no? Pero ¿te recuerdas tú de algún ministro bueno de finanzas que haya pasado por el Ecuador en los diversos gobiernos?
¿O cuál ha sido el peor, también te pregunto? Un bueno y el peor. Bueno, el mejor ministro, el que fue presidente, pues el presidente Rafael Correa. Ah, el presidente Correa. Claro, él es el ministro de Palacio. Alfredo, Él es el que le lleva a Palacio, por ejemplo, a que el gobierno obtenga más renta al hacerle que cambie los contratos petroleros del 99% para las empresas al 50-50. Pero Palacio no tenía idea. No tenía Por eso idea. le acepta cuando el Rafael regresa de Nueva York. Le acepta, Rafael hace las declaraciones y dice, no vamos a pagar la deuda. Y él le acepta. Y después, ¿qué dijo? No puede ser. Y le vota. ¿Qué hice? Esa fue. Y mire, en el corto tiempo que estuvo de ministro Correa, hace ese cambio, le genera grandes ingresos al Ecuador. Y el segundo condicionante es rechazar los acuerdos que el FMI quería entablar. Es decir, y luego él, 2 años después, él ya presidente, lo que hace, paga los $450 millones que se debía al FMI y, como comúnmente se dice, le da una patada en el trasero y te vas, que aquí nosotros hacemos las cosas mejor que ustedes. Entonces, ¿y el peor ministro? El peor ministro, Martínez, pues, o sea, Martínez, al señor tienen que traerle, al señor tienen que traerle. Que ahora está trabajando en el BID, ¿no? Por supuesto, al señor tienen que traerle, él tiene que responder, porque él es el que empieza este camino de destrucción económica y social en el Ecuador. Hasta jugó a la ruleta, y ¿no? luego los que le siguieron a él, ¿no? Que continuaron haciendo estas digamos, travesuras aquí en el país, ¿no? Bien, Marcelo Varela está aquí con nosotros comentando de economía, hablando de la historia del país, y Canta América acompañándonos también en la parte musical. Nos vamos a la pausa, ya viene el segmento Cuentos y Enredos de la Historia. En Sabático, cuentos y enredos de la historia con Edison Miño. Para desfacer entuertos y desenrollar embrollos. Bien, amigas y amigos, volvemos acá en Sabático. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en las frecuencias 95.3, 94.5, a la gente que nos sigue en redes, por Facebook, por YouTube, Pichincha Multimedia. Recuerden muy bien, Pichincha Multimedia en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Pueden seguir este programa. Y por X. Y por tu ex. Por mi ex. Siempre me trae a colación eso, ¿eh? Algún Sí, problema sí, tiene con Elon, la mujer. Con Elon Musk. Bueno, a ver, hemos estado hablando de la historia, puesto, ¿no? Sí, en antecedentes. Esto llega la plutocracia, el periodo de la plutocracia, los banqueros se toman el poder y termina en 1916 la presidencia Leonidas Plaza Gutiérrez, que está casado con una señora también terrateniente, Avelina Lazo, pero le entregan el poder a un señor que se llama Alfredo Vaquerizo Moreno, que es el abogado y además tiene el apoyo del Banco Agrícola, cuyo dueño es Urbina Jado, uno de los hombres más ricos del Ecuador. Empiezan a tener dinero porque el mundo está en guerra. Ha comenzado en 1914 la Primera Guerra Mundial y necesitan de nosotros materia prima y productos agrícolas fundamentalmente. Y el Ecuador empieza a exportar y les va muy bien. Ahí comienza a sustentarse el gobierno de la plutocracia. Cuando empiezan a desarrollarse las industrias, también incipientemente a partir de 1914 y 16, pero también comienzan a generarse los derechos de los trabajadores. Entonces los trabajadores dicen, oigan, yo también tengo derechos, o sea, ¿por qué me pagan esto? La jornada laboral no tenía regulación. Entonces, como vivimos en el meridiano, en el meridiano terrestre, aquí casi siempre, todos los días, de todo el año, de todas las estaciones, empieza el día a 1 hora y termina a otra hora. Es decir, varía con minutos nada más. No es como en Europa o en Estados Unidos, que son horas más de luz u horas menos de luz según la estación. Aquí es lo mismo. Entonces, los empresarios que ya empiezan a fortalecerse en este periodo, ordenan que la jornada de trabajo sea desde el amanecer al anochecer.
Es decir, de cuando salga el sol a cuando se meta el sol, de 6 a 6, 12 horas. Y ahí comienza la organización de los sindicatos. Y claro, cuando llegamos a 1920, viene la elección del señor José Luis Tamayo, abogado del Banco Agrícola de Urbina Jado. Es decir, seguimos con los mismos. Su periodo se resume en una frase que se gritaban en las reuniones ya de los nacientes sindicatos del Ecuador: hambre en el pueblo, miseria en el fisco, Marcelo. Hasta ahora. Lo mismo. Sí, y hay que recordar, es decir, en esa cuestión de la plutocracia, el Banco Comercial y el Banco Agrícola no solamente que emitían moneda, sino que la moneda la emitían para beneficiar a ellos mismos, que eran los grandes exportadores, como usted dice. Y es la Revolución Juliana la que termina esto, cuando en 1928 trae, ¿no es cierto?, a la Comisión Conmere para generar o crear el Banco Central del Ecuador, que él es el que sea el que cree el dinero, digamos, imprima dinero, quitándoles obviamente todo el poder que la plutocracia había tenido. Es decir, esos jóvenes militares son los que nos llevan obviamente a que el desastre del país por más de una década se pare, ¿no? Pero mira lo que sucede cuando ya se va declinando la popularidad de José Luis Tamayo. Antes de la masacre del 15 de noviembre de 1922, él es el responsable, emite un telegrama en el que le ordena al general jefe de los militares en Guayaquil, que haga lo que tenga que hacer para parar con los comunistas que se habían tomado Guayaquil. Y asesinan a miles de obreros a los que les abren la barriga con las bayonetas y les botan en el río Guayas para que no floten. Y la gente, después de buscar a los desaparecidos, al desaparecido de la canción que nos cantaron, a propósito, Canta América, iban a lanzar coronas, las cruces sobre el agua, porque no sabían dónde estaban. Pero miren lo que dice el banquero. Ganaban tanto dinero los banqueros que el propio presidente les dice: oigan, por favor, no ganen tanto, señores banqueros. Él les pide. Hasta ahora. Ellos son los únicos favorecidos. Ya no ganen tanto, pues. Pero oye, en la crisis ecuatoriana los banqueros nunca perdieron, siempre ganan. No, siguen ganando más. Ajá. Así es, pero hay que recordar, por ejemplo, por qué se llevó a cabo la dolarización. La dolarización no fue para generar ninguna cuestión de estabilidad económica. Y yo esto siempre les digo a mis estudiantes, ¿por qué? Porque si una moneda fuerte nos generaría estabilidad económica, bueno, hoy en las actuales circunstancias dejemos el dólar y adoptemos el euro o la libra esterlina y solucionado el problema. Si fuera que una moneda fuerte nos daría estabilidad, pero se aplicó realmente, yo con mis estudios y lo he planteado varias veces, se aplica aquí la dolarización para beneficiarse ellos. ¿Por qué? Porque todas las reformas que lleva a cabo Lasso como representante de la banca en la Junta Bancaria en el 92, creando la ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el año 95, con la ley de instituciones financieras, obviamente, claro, que permite obviamente que los bancos puedan generarse los créditos vinculados. Entonces, la dolarización les llevan para hacer una licuefacción de los depósitos del público y una licuefacción de los créditos de ellos. Porque, pongamos el ejemplo, si alguien tenía en aquel entonces 25,000 dólares, 25,000 sucres, a la cotización tenía $5 en su cuenta. Cuando se dolariza ya pasa de $5 a $1. Claro. Pero ¿qué pasaba con los créditos vinculados de los bancos? También se hace una licuefacción por cada 25,000 sucres que los banqueros se prestaron y debían de pagar $5, no pagaron $5, sino pagaron $1. Entonces, la dolarización fue un mecanismo para beneficiar a ellos y supuestamente se quedaron los banqueros buenos, entre ellos, ¿no es cierto?, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, para supuestamente decir que ellos no fueron parte de esto, pero ellos se beneficiaron mucho más. ¿Por qué? Porque a la gente no le devolvieron los $5, sino $1, pero esos dólares los devolvían en papeles, los famosos cederes, que tenían que negociar en los bancos buenos que se quedaron. Pero ¿a qué valor negociaban eso?
Claro. Negociaban al 20, 30, 40%, es decir, ni siquiera les entregaban el dólar, les entregaban obviamente 20, 30 centavos. Pero ¿qué se hizo con la Constitución del 98? Se crea la AGD. ¿Con qué intención se crea la AGD? Para que la AGD les devuelva en cambio a los bancos el 100% de los CDRs, el 100% de los CDRs. Que les robaron dos veces, se robaron nuestro dinero y se robaron el dinero que el Estado les dio para tapar el hueco que dejaron robándonos a nosotros. Por supuesto, por cada, digamos, $100 se robaron, digamos, directamente 80 que era del cambio de 5.000 a 25.000, claro, y luego con los cederes de ese 20% les terminan robando hasta $16, es decir, entre $4 y $6 realmente por cada $100 la gente terminó recibiendo, y toda esa plata se llevaron ellos. No es que hubo banqueros buenos, los supuestos banqueros buenos, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, se beneficiaron de los cederes y también se beneficiaron de los créditos vinculados que ellos tenían. El banquero nunca pierde. Nunca pierde. Y esto provocó, antes que te vayas, verás, esto provocó esta ola migratoria por el feriado bancario que ahora se está volviendo a repetir. Y por eso quería pedirte de favor, Edison, que me permitas hacer una pausa. Porque los migrantes justamente son los que han sufrido, ¿no es cierto?, las políticas erráticas en materia económica. Y son los que están fuera. Y son los que van a querer escuchar al grupo Cantamérica este tema, dolencias, a propósito de lo que estamos hablando. ¿Les parece? Vamos, Cantamérica, dolencias. El tema que vamos a interpretar es de compositor ecuatoriano, Víctor Valencia Nieto. Le hemos adaptado la versión del grupo Intilimani y la versión ecuatoriana. Excelente, excelente. Vamos. Hermosa de los aquí en Sabático, Cantamérica.
admire que yo, nadie se admire que yo vuelva a recoger mi prenda. Yo soy, puedo quitárselo a cualquiera que la tenga. Yo soy, puedo quitárselo a cualquiera que la tenga. América aquí en sabático, duélete de mis dolencias, ¿no? Y esos dolores son justamente los que sienten los ecuatorianos migrantes y son los que envían las remesas para tenerle en alguna medida al país viviendo en medio de semejante crisis. Marcelo, sé que tienes que irte, por eso es que te acelero un poco las preguntas. Sí, yo tengo la convicción y en muchas de mis entrevistas yo he dicho, ¿cómo es posible que se tenga estatuas de colonizadores en todas las ciudades y no se tenga estatuas de nuestros migrantes? Nuestros migrantes son los que han sostenido durante todo el proceso de dolarización, no solo a la dolarización, han sostenido a la economía. Y cuando la economía ha estado mucho más afectada, ellos han mandado más remesas. Y esto obviamente hay que mencionarlo, porque del 2000 al 2006 es la mayor cantidad de remesas que se envía, y luego nuevamente a partir del 2018 es la mayor cantidad de remesas que se envían, que sostienen la economía. Por ejemplo, el 2022, la economía crece en el 2021 y el 2022, la economía crece en el 4,2% y el 3,4%, y las remesas representan más de ese valor. Las remesas del 2022 representan el 4,5% del Producto Interno Bruto, mientras la economía creció el 3,4%. El 2021 la economía crece el 4,2% y las remesas el 4,4% como participación del PIB. Fueron 4.200 millones del 2021, 4.600 millones del 2022 y se espera bordear los 4.900 millones de dólares el 2023. Es decir, ellos han sostenido la dolarización, ellos han sostenido la economía, y obviamente las políticas de evitar la salida de divisas del 2007 al 2017 junto con las remesas de nuestros migrantes es lo que ha sostenido obviamente no solo la dolarización sino la economía del Ecuador. Mientras los banqueros, mientras los grupos económicos, mientras los ricos sacan plata afectando la dolarización, los migrantes meten dólares para sostener la economía, sostener a sus familias desempleadas y sostener obviamente la dolarización del país. Pero eso obviamente nunca nos dirán los grandes medios de comunicación, ¿no? Así es, Marcelo, y hay que calificar como verdaderos héroes a nuestros migrantes, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho por habernos acompañado, Marcelo. Sé que tienes un compromiso en sábado en la tarde y tienes un compromiso, no sé a qué vayas a hacer. ¿Tienes fiesta o te vas a encontrar con quién? No sé. Sí, te agradezco mucho. Muchas gracias, que no sea la primera vez. A ti. Encantadísimo. Encantadísimo. Marcelo Varela nos acompañó aquí en este sabático y nosotros vamos a seguir desde luego con buena música, con la historia, los cuentos y enredos de la historia que amigos cerramos. Pero todavía tenemos música, Edison. Sí, pero al final. ¿Al final? Sí, ¿O podemos dos temitas más? Sí, vamos. Vamos con música entonces, Aquí vamos con les música. ponemos a trabajar a los Cantamérica. A ver, yo les pediría que canción con todos. ¿Les parece? Sí. Para que Marcelo se vaya emocionado y recordando esa buena música latinoamericana. Canción con todos. Y tenemos también el segmento Aquisito nomás luego. Creo que está en Nayón, ¿no? En Nayón está nuestro querido amigo Wilson Moposita. Pero bueno, música, Canta América, con ustedes. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur.
una región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, una raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces volan, todas las manos volan, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, una raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces volan, todas las manos volan, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz conmigo, canta, en la voz en la Muy bien, muy Qué bien. maravilla, qué maravilla. Lindo Canción. tema que nos acompaña aquí Canta América. Ya estamos casi Canción- cerrando, ¿no, mi canción querido con Edison? todo. Sí, todavía tenemos un poco más de programa. Ah, ya, Quiero qué bueno, cerrar claro. el tema porque les debo todavía un par de cuentos. Y estamos en la peor etapa de cuando los banqueros fueron presidentes. 1924. Ha sucedido la masacre del 15 de noviembre de 1922. Ha sucedido una masacre de campesinos indígenas en Leito, también en el gobierno de José Luis Tamayo. Pero para 1924 llega el candidato a los banqueros, Gonzalo Córdoba, abogado también del Banco Agrícola. Gana con 160,000 votos. El segundo candidato, que es del Partido Conservador, tiene 10,000. Solo como referencia, 20 años después, en 1944, Arroyo del Río, también acusado, y hablamos aquí de ese fraude, cuando hablamos de fraudes con Jorge Acosta. Con el Jorge Acosta, gana con 46,000 votos. O sea, 20 años después, el que hace fraude gana con 46,000 votos. Y este señor 20 años antes gana con 160,000 votos. ¿Cómo es o sea, eso? ¿Cómo qué es eso descarados posible? que eran. O sea,
cuántos votos faltan. Claro. Ya ganaban las de cuántos votos faltan. A ese nivel, claro. Esto provoca un estallido militar, especialmente de mandos jóvenes, que hacen una revolución el 9 de julio de 1925, que se llama la Revolución Juliana, que se hizo con la complicidad del mayor Descontento y el general Sigilo. Ese fue dos militares, el mayor Descontento y el militar y el general Sigilo. Y el general Sigilo. Eso está bueno como para acuñarlo, ¿no? Fue una maravilla. Pero entonces le encargan el poder a Isidro Ayora, un médico lojano conservador. Él trae una misión de estudiosos de Estados Unidos que además trabajan en Sudamérica, la misión Kemmerer, y la misión Kemmerer establece por primera vez a cortarles las manos a los banqueros para que dejen de robar. Forma el Banco Central, crea la Dirección de Aduanas, crea la Superintendencia de Bancos y crea la Contraloría General del Estado. Pero en el Ecuador no había ecuatorianos, menos ecuatorianas, las mujeres todavía ni siquiera votaban para entonces. No había ecuatorianos que puedan hacerse cargo de esos puestos técnicos. Por lo tanto, quien llegó a ser nuestro primer contralor fue Mr. Edwards de los Estados Unidos. Él es el antecedente. Mr. Thompson fue el primer director de las aduanas y Mr. Schultz fue el primer director del Banco Central. Tres gringos nos dieron ordenando las finanzas a raíz de... Así es que cuando les pidan les hagan la pregunta en el examen, ¿quién fue el primer contralor del Estado? Fue un gringo. No un gringo hijo de no sé, pero un gringo que vino con la misión Kemmerer, que fue la que puso orden en las finanzas y se acabó la bancocracia, creíamos. Pero luego llega el tiempo de Dajic y de Maguad. Y solo les voy a contar una anécdota que a mí me estremeció y que cada que puedo le cuento porque tienen que conocerlo ustedes. Cuando ya nos estábamos quebrados, ya para fines de 1999 nos habían robado la plata con el corralito que hizo Maguad. Ordenan los militares, no el ministro de Defensa Gallardo, sino los militares ordenan que se detenga al banquero Aspiazu. El banquero Aspiazu, aparte de ser dueño de la empresa eléctrica de Guayaquil, también es dueño del diario El Telégrafo. Y le dio 3 millones a Maguad. El banquero, como mafioso, a esto va. Porque quiero que los jóvenes entiendan y especialmente recuerden los migrantes. Es detenido y a la semana siguiente ordena que en El Telégrafo se publique una caricatura. La caricatura es sencilla, simplemente es un avión en cuya cola está un número largo y del avión y de las gradas del avión sale corriendo una persona con rasgos de asiático con un maletín del que van cayéndose dólares. Punto. Mensaje mafioso. Cuando yo vi eso en El Telégrafo dije, ¿qué habrá querido hacer el caricaturista? Cuando empezamos a estudiar, el número en la cola del avión era la cuenta en la que Fernando Aspiazu depositó $3 millones para la campaña de Maguad. El asiático que bajaba la escalerilla del avión era Ramón Yulí, el tesorero de la campaña de Maguad. Y los dólares eran los $3,5 millones que Aspiazu. El mafioso de Aspiazu le estaba diciendo al mafioso de Maguad, te voy a cobrar los $3 millones como sea. Así gobernaron los banqueros. Y con esto quería cerrar el segmento Cuentos y Enredos de la Historia, porque mejor enredo de la historia solo cuando nos gobiernan los banqueros. Oigan, por Dios, otro banquero, ya lo dijo el Jorgito Núñez, nuestro historiador. No, por Dios, otro banquero, ya entiendan, ya no. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Edison. Voy a tomar una copa. Bueno, sírvete, porque todavía por favor. Seguimos con Cantamérica. Sí, señor, seguimos con Cantamérica, pero tenemos también el segmento de Nelson, ¿no? Vamos con el segmento de Nelson, vamos, a la pausa. Nuestro planeta alberga vida en todas partes. Los animales silvestres nos ayudan a cuidar de esta gran casa. Y los animales con los que convivimos nos alegran día a día. Noticias, curiosidades y acciones para proteger este mundo que es tuyo, mío, que es nuestro. No te pierdas El Mundo de Shadi,
cada miércoles a las 4 de la tarde. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. El sentimiento para conectar. La disputa con la realidad. Otro relato con Orlando Pérez. Los lunes, 16 horas. La red de medios digitales aliados. Bueno, estamos ya en la parte final prácticamente de nuestro espacio sabático. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado, nos hemos divertido, hemos escuchado buena música, pero nos vamos a una linda parroquia de la provincia de Pichincha. Y por eso es que le quiero preguntar a Nelson Moposita, ¿en dónde estás, Nelson? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y estamos desde Aquisito, querido Guayo y queridos amigos de Pichincha Universal, desde la parroquia de Checa, una de las maravillas que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, en el nororiente de la ciudad. Checa, una parroquia turística por excelencia con artesanos. Ustedes pueden ver las artesanías que aquí se producen y también con gastronomía espectacular como la conocida fritada. Así que vengan a Checa, amigos, vengan y disfruten de un fin de semana espectacular con un clima envidiable. Y me encuentro en este momento, querido Guayo, con Renato Esteves. Bienvenido, Renato. Muchas gracias por estar aquí. Renato, docente de la Unidad Educativa de Checa. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le puede contar a nuestros televidentes y oyentes para que acudan y visiten Checa? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Checa es una joya aquí. Todas las 33 parroquias son joyas, ¿no?, del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, nuestra parroquia se fundó eclesiásticamente desde 1913 y sus maravillas están relacionadas con su clima. Nuestra parroquia ha sido destacado por ser pacífica, tranquila, aunque en estos últimos años, como ya es evidente en todo nuestro país, la delincuencia también se ha desatado lastimosamente. Todavía aquí como que nos mantenemos las costumbres de cuidarnos entre nosotros, los moradores de nuestros barrios nos organizamos para cuidarnos entre nosotros. ¿Y cómo usted ve la herencia que nos deja el actual gobierno? ¿Qué es lo que nos deja a los ciudadanos? Usted que ha planteado el tema de la seguridad en Checa. Lastimosamente nos deja una herencia malísima en seguridad. Antes nosotros disfrutábamos con nuestras familias salir tranquilos en las horas de la tarde, horas de la noche. Hoy, como vemos, tenemos todos los centros, los comercios enrejados, porque realmente no hay ninguna seguridad. Y al salir nuestros hijos ya no pueden salir a la calle porque en una moto van y les roban o les pueden hasta matar ahora que ya por un celular matan. La que no vivíamos de eso en estos últimos 6 años ha sido nefasta. Y vemos aquí, estamos justamente en el emprendimiento de su esposa, con hermosas demostraciones de trabajo, ¿no es cierto? Si podríamos enfocar. Esto también es fruto del esfuerzo, ¿cierto?, de la familia, me supongo, de su esposa en este caso, y no ha habido apoyo y respaldo del Estado. No, en sí, nosotros también hemos puesto este emprendimiento desde hace varios años. Entonces no es de que la noche a la mañana resultó, esto de varios años, es un proceso en el cual hemos tenido esa visión, ¿no?, hacia el futuro, lo que le hablábamos anteriormente de que nuestra parroquia se convierte en un lugar turístico. ¿Tiene esperanza en que mañana haya días mejores para el país, para Checa, para la provincia? Bueno, sí, realmente sí, pero sí es que hay un cambio radical. Muchas gracias, Renato, y un abrazo, y vengan a Checa, ¿no? Sí, les invitamos cordialmente a visitar Checa. Canciones con historia.
muchas gracias a Nelson Moposita, linda tierra checa, por cierto, muy apacible la parroquia. A propósito, Washington, sabes que tienen una república, ¿no? En el medio de Europa. ¿Ah, sí? ¿La República Checa? La República Checa. Así es. De lo que se dividió después del comunismo. O sea, claro, claro. Tienen la República Checa, por favor. Yo estuve ahí, yo estuve en Praga, estuve a orillas del Moldava. Oye, ¿dónde no estaría el niño, no? ¿Dónde no está? Tú estabas ahí, chico, como tres patines. Y yo decía, y a ver, ¿cuál es el gentilicio? Checa. O sea, no le digas república. ¿Cómo se llama ese país? Los checos. Checa. Claro. Bueno, antes eran checoslovacos. Bueno, no me quiero despedir sin antes anunciarles el programón del próximo sábado. A propósito, este también ha sido un programón, ¿eh? En Europa y Estados Unidos. Oigan esto. Vamos a hacer el Día del Pasillo, nada más y nada menos que desde la casa del doctor Augusto Tandazo. Oferta de él, ¿no? Sí, y le tomamos la palabra y vamos a ir a la casa de Augusto Tandazo. Vamos a hacer en vivo un programa espectacular, un homenaje a Consuelito Vargas, esa cantante argentino-ecuatoriana que nos va a acompañar, artistas de primera, 2 horas de un programa que yo estoy seguro va a ser inolvidable, Edison. En vivo y en directo desde la casa del doctor Augusto Tandazo. Recuerden, 1 de octubre, 14:30, el Día del Pasillo. 14:30, próximo sábado en sabático, y para despedirnos, broche de oro. Qué con maravilla Cantamérica. que nos hayan acompañado. Sí, señor. Un gusto, gracias por su música, particularmente amigas y amigos, hermanos y hermanas en el exterior, migrantes, gracias a los Cantamérica. Para ustedes. Señor. ¿Cuál vas? Longuita con Cantamérica, y hasta el próximo sábado. Hemos presentado una superproducción para su entretenimiento, información y diversión. Esperamos haber compartido conocimiento, arte y cultura. Con buenas canciones del Ecuador y el mundo. Radio Pichincha presentó Sabático, este sábado desde el ático. Hasta la próxima semana. No se olviden, aquí les esperamos para disfrutar de este su programa. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público.